Dejó tiempo enseguida para que nos diera el enseñamiento el profesor Hokit. El punto muy importante es la mentalidad por padecer por Cristo. Es una comunidad de sacerdotes reales que tienen un pensamiento, un marco mental. Así que en nuestras vidas, la ofrenda más importante es una ofrenda viva, dar nuestra vida a Dios. Es una perspectiva muy importante que se nos muestra aquí en el capítulo de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4. Y yo les había dado las imágenes, el PowerPoint, al equipo de comunicación, de medios de comunicación, y estaba chequeando lo que yo había predicado la semana pasada, y era acerca del Salmo 51. Era un salmo acerca de ascender, y es una de las ofrendas más hermosas que le podemos dar al Señor. Y nosotros, si no podemos hacerlo, obviamente por nosotros mismos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder ofrecernos a Él, ascender hacia su presencia. Al Señor le gusta esa ofrenda más que cualquier otra. Cuando yo descubrí esto, entonces pensé en el Salmo 50 que predicó el pastor Asaf el domingo pasado. En el fin de semana él compartió sobre el Salmo 50. Asaf es el líder de alabanza y adoración en nuestra iglesia. ¿Y cuál es el instrumento que él usa? Aquí en la Biblia, Asaf es aquel que lidera al equipo para que esté al frente del arca del pacto. Y él toca el címbalo. No podemos decir que es un cuerno, no. Es un címbalo. Es algo mucho más poderoso en términos musicales. Es un instrumento musical usado por Asaf, el líder de alabanza y de adoración en los tiempos de David. Él podía tocar este címbalo y decir: escucha Israel. Así que cuando decimos que nuestra iglesia 611 es una iglesia que está llena de nutrientes y que tenemos sermones durante los fines de semana, quizás muchos de nosotros podemos estar muy llenos, llegar al hartazgo. Oh, no, tantas predicaciones. Pero por eso pienso que el címbalo, este instrumento musical que tocaba Asaf, es muy, muy importante porque abre nuestros oídos para que escuchemos. Y entonces hay dos tipos de personas. Uno de ellos solamente están haciendo las
actividades solamente de forma religiosa, pero su corazón no está en lo que hacen. Es como los fariseos, que ellos nunca se arrepintieron. En sus vidas nunca se arrepintieron. Y yo pienso que muchos de los creyentes son así. En el templo de David, por ejemplo, el tabernáculo de David, los levitas estaban allí día y noche, y el grupo de alabanza y adoración estaba allí adorando a Dios, alabando a Dios. Si hoy nosotros decimos, ya no queremos más escuchar, en la comunidad de los levitas es como una costumbre. Ir, seguir el proceso. Es la religión nacional, la religión de la nación. Y tocan la música en niveles muy altos, notas muy altas, pero ahora Asaf, el símbolo de Asaf, viene y nos despierta, nos saca de la rutina. Y viene y despierta a todos aquellos que pensaban que estaban desempeñándose muy bien según los estándares religiosos. Y en ese grupo de personas, Dios les dice, les voy a castigar. Son inicuos. Este es el Salmo 50. Y entonces usted sabe quiénes se han arrepentido. Que ellos han pecado contra Dios, todos esos pecados que estaban allí. Y David puede representar a estos tres tipos de personas del Salmo 50. Porque podía él ofrecer muchísimas cabezas de ganado. Pero David, sabía que eso no era lo que complacía a Dios. Solamente el espíritu contrito y humillado. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, esto es lo que complace a Dios. Cuando hablamos del corazón contrito y humillado, del alma que sabe que ha pecado y que siente ese dolor, si usted no siente ese dolor, esa contrición, entonces lo que estamos es muy confortables con llevar una vida religiosa superficial y que solo sigue costumbres. El sufrimiento del alma, el dolor por el pecado. Esto es lo que hace la diferencia. Y mientras yo leo este capítulo de hoy, pienso en eso, en el instrumento musical que Asaf tocaba, el címbalo, que tiene que estar en nuestros oídos. De hecho, en la guerra espiritual, esta arma es muy importante. Las armaduras son muy importantes. Ahora nos muestran una imagen de un caballero que se encuentra con una armadura al estilo de la usanza antigua. Esa es la ropa que lleva.
Esta persona, esta imagen que nos presentan es de como un soldado, como un caballero que se ve que viene de las batallas, que su armadura está rota. Él ha pasado por muchas batallas. Esta clase de armadura que esta persona lleva es algo que representa su mente. No porque tengamos esa mente de sufrimiento. Él tiene esta armadura, el arma del glorioso dueño, en el sufrimiento. Así que los discípulos le habían preguntado a Jesús cuando Jesús vino al templo, que si él iba a llegar a ser un rey en el futuro. O los discípulos preguntaban si ellos iban a llegar a qué lugar o qué puesto iban a tener en su reino. Y la madre de unos discípulos le había dicho a Jesús, ¿puede uno de mis hijos sentarse a la derecha y otro a la izquierda de usted? Estaba hablando acerca de Jesús, le dijo que pueden ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar. Jesucristo se estaba refiriendo a esa copa del sufrimiento. Que si los dos hijos de esta mujer podían tomar esa copa de ese sufrimiento. ¿Y usted sabe cómo respondieron los discípulos? Ellos no sabían nada. Así como nosotros, simples, superficiales. Así le respondieron ellos a Jesús, sí podemos tomar de esta copa de sufrimiento. Pero Dios no les respondió diciendo, ustedes no pueden tomarla. No, Dios no dijo eso, Jesús no dijo eso. Él les dijo, sí, ustedes deben de tomar de esta copa. Y aquí tenemos a Pedro. Pedro sí tomó de esta copa de sufrimiento. Él había sido encarcelado, él había sido azotado. Él realmente tomó de esta copa. Y él usó esta copa para mostrarle a los hermanos y a las hermanas del sufrimiento que se pasa a través de la carne. Tenemos que tomar de esta copa del sufrimiento. Y así podemos ser libres del pecado. Que el Señor nos dé un corazón contrito y humillado, un espíritu humillado. Y así nosotros, no es que nosotros activamente buscamos esta copa de sufrimiento, no. En las primeras, a los inicios de la iglesia cristiana, muchos mártires, mucha gente, y había muchos que buscaban ser mártires. Pero es más complicado sufrir que morir. Y los mártires en el inicio de la iglesia, muchos de ellos buscaban ser mártires, pero allí el sufrimiento termina con la muerte. Pero ¿qué tal cuando usted sufre y sufre y sufre? Es más doloroso sufrir que morir. Jesucristo es quien ha sufrido por nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro Salvador. Nosotros le seguimos a Él. Ahora vamos al versículo. Recuerden, hoy es el 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 2 nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Por ejemplo, si nos gusta comer cosas muy buenas, este es un deseo que Dios ha puesto en nosotros. Y Dios dice, ustedes pueden comer todos los frutos que están en el jardín del Edén. Hay cosas muy buenas para nosotros. Y los vegetales en la tierra. Así que Dios nos creó con cuerpo, con alma, con el espíritu. Y Dios puso juntos a Adán y a Eva. Así ellos podían multiplicarse por muchas generaciones. Pero Dios ha puesto estos deseos simples en nosotros. Pero nosotros no estamos, si nosotros no actuamos conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros, estamos pecando porque estamos haciendo las cosas de acuerdo a la lascivia. Por ejemplo, si usted va a banquetes donde hay muchas exquisiteces, muchos platos muy deliciosos y que tienen muchos diferentes ingredientes, esos condimentos no son buenos para nuestra salud. Y Dios dice, ustedes pueden comer los frutos del árbol, de los árboles. Dios nos da buenos productos. Pero a nosotros nos gusta comer comida basura. Eso no es saludable. Pero si nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos, entonces no vamos a vivir por el resto de nuestra vida de acuerdo a los deseos de nuestra carne. Y también en las relaciones entre hombres y mujeres es simple. Pero cuando esto se convierte en lascivia y que no podemos controlarnos a nosotros mismos, nosotros necesitamos ese espíritu de sufrimiento. Nosotros no estamos entonces disfrutando esa relación entre esposo y esposa que ha sido dada por Dios y bendecida por Él. Tenemos que utilizar como arma, de acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6, ese marco mental del sufrimiento. Un espíritu sufriente. Si nosotros no estamos conscientes de que hay una guerra, que tenemos lascivia, que la carne está allí presente, entonces ya somos soldados derrotados. Nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que seguir el camino, el sendero de Jesucristo, no a nuestra propia carne. Señor, por favor, denos este espíritu de sufrimiento. Y así que no seamos como las personas del pasado, que querían vivir que querían vivir con fiestas, tomando licor, haciendo desarreglos desmedidos. No, nosotros ya no vivimos de acuerdo con esos estándares. Esas son las cosas que nos dice versículo 3 que hacen los gentiles. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Tenemos que vencer esto. Si no, no podemos ver lo que está en el futuro. Parece que en la apariencia externa nosotros somos nuevas criaturas, pero dentro de nosotros no es así todavía. Y es como aquellos que fueron acusados en el Salmo 51. En el versículo 6 es difícil de explicarlo, pero aquí dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los
muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esto significa que nosotros estamos predicando el evangelio a los muertos. En la iglesia primitiva sí, ellos tenían ese entendimiento. Ese era un entendimiento tradicional que ellos tenían, que estaban predicando el evangelio a gente muerta. Pero aquí dice en la segunda parte del versículo 6, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ellos están muertos ahora, pero gracias al evangelio, su espíritu puede vivir. Gracias a Dios. Su cuerpo, su carne va a ser juzgado. A través del sufrimiento, cuando pasamos a través del sufrimiento, y como cristianos bajo el imperio romano, ellos pueden y van a ser juzgados debido a sus estándares, debido a que ellos son cristianos, pero su espíritu todavía vive por Dios. Y esas personas que están muertas hoy debido a su fe, estas personas llegaron a darnos a nosotros un gran testimonio. Mártir es una persona que muere por su religión. Y hay unos que, aunque ellos enfrentan la muerte, ellos saben que su espíritu aún vive por Dios. Es Dios quien mantiene, sustenta su espíritu y se mantiene vivo a pesar de la muerte física. Ahora el segundo párrafo, versículos del 7 al 11, dice que el fin de todas las cosas está cerca. Cerca, a mano, que está a la mano significa que está cerca. También puede significar que se puede alcanzar desde muy lejos. Así que para Pedro, el final está a la mano, está muy cerca. Y comparados con Pedro, nosotros estamos aún más cerca del fin. Estamos 2000 años más cerca del fin que Pedro. ¿Cómo él puede saber que el fin de todas las cosas está cerca? Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Todas estas personas, al final del tiempo, todas estas personas que han muerto al final del tiempo van a ser como mares de extensión por la cantidad. Todas esas personas que han sufrido y que han dado su vida como un sacrificio vivo. Pero a partir de aquí ya nos habla de sufrimiento. Versículo 7 dice, mas al fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo podemos ser nosotros sobrios? Y tener un amor reverente de unos a otros. Porque dice versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros fervientemente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y usted dice, oye, quizá yo voy a estar separado de esa persona cuando esta persona... Cuando hay personas a las que usted no quiere mirar directamente, que usted no quiere enfrentarlas, pero ¿qué nos dice aquí la Escritura? Que tenemos que tener amor ferviente unos a otros, porque el amor cubrirá multitud.
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 8. Y verdaderamente perdonarnos. Entonces, estas son en el segundo fragmento de este capítulo que va del versículo 7 al 11. El subtítulo que se le da es Amor, las armas del amor. La vida comunitaria en los últimos tiempos. Tenemos que mostrar ese amor ferviente unos por otros. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en relación a nuestros padres, es por ellos que no tengo un buen cuerpo. Y como mis padres se divorciaron o se separaron cuando yo estaba joven, por eso es que yo tuve un tiempo muy difícil. Y nosotros entonces crecimos con ese marco mental de culpar nuestro trasfondo a nuestros padres. Pero en eso viene el Evangelio y entra a nuestras vidas. Y entonces nosotros podemos perdonar a nuestros padres. Que no permitieron que nosotros tuviéramos una niñez feliz. Pero ahora tenemos la vida de Jesús. Y entonces el corazón de los hijos regresa a los padres. Entonces imagine esta comunidad que pueden apoyarse unos a otros en ferviente amor. Que se aman unos a otros. Porque que no hay esa brecha entre una persona y las otras. Porque recuerden que durante el Imperio Romano, cuando venían los ejércitos, los soldados del imperio, usted iba a traicionar a los miembros de su comunidad. O porque no nos habíamos perdonado unos a otros. Porque el perdón conecta a unos y a otros en la comunidad. Es vital el perdón. Es vital cómo tratamos a otros. Cuando hay perdón es posible. En China, por ejemplo, cientos de años atrás, nosotros amábamos a los líderes de nuestro país mucho más que a nuestros propios padres. Si nuestros padres no seguían al partido político, no amábamos entonces a nuestros padres, y esto no es entonces amor ferviente. En China, ese tipo de pensamiento ha hecho que todas estas familias se rompan y se separen. Que el amor de Dios nos dé este amor ferviente de unos por otros. Y que entonces oremos más, velar en oración. Tenemos que orar más seriamente. Tenemos que ser serios en nuestra fe y tenemos que orar velada en oración. Y no tenemos que estar, lo que hacemos a menudo, murmurando y repitiendo en nuestro corazón, esta persona y esta otra y esta otra. Y cuando oímos esta murmuración, hay que orar en el nombre de Jesús. Le pedimos al Señor que se vaya ese espíritu de murmuración de nuestras bocas y de nuestras mentes. No permitir que estas murmuraciones permanezcan en nuestro corazón. Eso significa que en esas áreas de nuestra vida no tenemos el Evangelio de Cristo en nuestros corazones, en esas áreas. ¿Cuál es esa vida de servirnos unos a otros? No es algo que proviene de nuestra propia voluntad.
de acuerdo con los dones dados por Dios. Y entonces usted puede hacer esto de una forma sin esfuerzo. Para usted dice, tiene que ser algo fácil, pero eso es solamente a través de los dones dados por Dios. Hay 2 dones, pero Dios dice que hay muchos más. Dice, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es que queremos edificarnos unos a otros. No es solamente hablar, es también ministrar. Y entonces Dios puede ser glorificado a través de Jesucristo. Es entonces la gloria de Dios en esta comunidad. Es el perdonarnos unos a otros. Ofrecer nuestras mentes. Bendecirnos unos a otros en el servicio. Esto es también tomar la copa del sufrimiento. Que su gloria y su dominio es por siempre. Y dice, amén. Y esto es la tercera arma. Viene, perdón, todavía, aunque aquí dice amén, luego vienen los versículos siguientes en el tercer fragmento, que es versículo del 12 al 19, la tercera arma. Hong Kong es una ciudad con libertad. Nosotros sabemos que en algunos países no es fácil ir a la iglesia. Y si usted tiene que discipular a esa comunidad y quiere llegar a ser a ser el pastor de esa comunidad, usted se está poniendo a usted mismo en una situación muy peligrosa. Porque en esas situaciones políticas tan fuertes, se está poniendo en una posición de peligro. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pedro aquí? Dice, sé un buen administrador, bendecidos por Dios en todos. Estamos hablando acerca de tomar la copa del sufrimiento. ¿Quién era el más gozoso entonces? Es por supuesto Jesucristo. La copa que Él tomó, ¿podemos nosotros tomarla? Es como esas películas románticas en donde hay un hombre y una mujer y ellos vienen y se miran uno al otro, corren uno al otro y se abrazan. Esto es como Dios que está abrazando a aquellos que han tomado esa copa del sufrimiento. Pero hoy cuando nosotros hablamos de esto, no es una gloria para nosotros hoy, es en el futuro. Y esto es lo que nos da la motivación para vivir el ahora, el hoy. Entonces, esta tercera arma es esa arma que anhelamos, ser gloriosos con Cristo en el crisol de las pruebas. Cuando estamos en medio de las pruebas, en lo máximo de esas pruebas, recordemos que vamos a ser gloriosos con Él.
Y una de esas bendiciones son: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y esta es entonces el arma de esperanza. Así se llama esta tercera arma, que se encuentra en este tercer párrafo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Si nosotros podemos sufrir como creyentes, no vamos a ser avergonzados. Así que ninguno de vosotros, versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo? Dios, esto es lo que nos está diciendo a nosotros. Esto es el sermón del monte. En las cartas de Pedro, enseñándole él a otros, realmente él les está diciendo esto. Si cuando les vitupereen, no responda de regreso. Si le dan la bofetada en una mejilla, ponga la otra mejilla. Y entonces lo que usted está haciendo es sometiendo su alma a Cristo, a Dios. Estas tres armas, ¿cuál es la primera arma? Una mente, un marco mental de sufrimiento. La segunda arma es amor fervientes de unos para con los otros. Así que cuando el enemigo nos quiere derrotar y a cada uno de nosotros, cuando no vamos a la iglesia, cuando no tenemos control de nuestras vidas, cuando ya no estamos firmes, ya no nos ponemos en pie siquiera. Así que recuerden que inclusive el ser discipulado, esto es parte de esa mente, ese marco mental de sufrimiento que tenemos que tener. Porque si no, nosotros nos relajamos. Tenemos a Dios en medio nuestro, ¿lo sabemos o no? Muchas veces no sabemos. Lo más difícil es amar a aquellos que nos han herido, que nos hieren. Perdonarnos unos a otros. Pero estamos viviendo en una comunidad llena de amor. Y entonces está ahora el arma de esperanza que nadie puede quitarle a usted. Y nosotros entramos aquí dentro de la eternidad, porque el reino de Dios está en nosotros. Alabemos al Señor. Señor, nuestra esperanza está siempre en ti, Jesucristo. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Señor. Toda mi esperanza, Señor, está en ti, Jesucristo, y solo en ti. Todo mi gozo, Señor, está en ti y solo en ti. Tú vives en mí desde ahora y para siempre. Porque aquel que vive en mí es más fuerte, más grande que aquel que vive en el mundo. Yo no soy de este mundo, yo pertenezco a Jesús, el Rey.
porque el que vive en mí es más grande que el que vive en este mundo. Yo sé que mi Rey vive en mí y yo soy fortalecido en Él. Yo no pertenezco a este mundo, porque el que vive en mí es más fuerte que el que vive en este mundo. Sé que el Rey vive en mí. El Señor, tú mi Señor, vives en mí. Tú eres mi porción, mi victoria. Tú eres quien conquista a todos mis enemigos. Tú, Señor, que vives en mí, eres mi porción. Tú eres mi victoria. Tú eres quien conquista a todos mis enemigos. Eres mi porción, eres mi victoria. Tú, Señor. Porque el que vive en mí es más fuerte que el que vive en este mundo. Yo no soy de este mundo. Pertenezco a Jesús, al Rey. El que vive en mí es más fuerte que el que vive en este mundo. Yo sé que mi Rey vive en mí y soy fortalecido en Él. Yo sé que el Rey vive en mí y yo soy fortalecido en Él. Salvador de mi alma, confío en ti a través de todos los momentos de oscuridad. Yo confío en ti. Vivo para adorarte, Señor. ¿Quién puede interponerse entre tú y yo, Señor? Yo vivo para honrarte a ti, Señor. Y yo anhelo traer mi vida como ofrenda. Señor, nosotros usamos nuestras vidas para alabarte a ti. Tú eres nuestro Salvador. Y cuando pensamos en cómo tú nos salvaste debido a tu sufrimiento, es que nosotros podemos verte cara a cara. Tú eres digno de nuestra alabanza. Señor, nosotros venimos ante ti y te damos gracias porque tú te crucificaste. Fuiste crucificado por nosotros. Y tú abriste un camino para nosotros. Y podemos seguirte. Gracias. Hermanos y hermanas, ustedes pueden abrir su boca y debido al sufrimiento de Jesús, te damos gracias. Gracias.
Señor Jesús, te damos gracias. Porque tú sufriste todos estos reproches como un hombre aquí en la tierra. Todos los insultos. Y fuiste crucificado. Jesucristo, tu marco mental de sufrimiento y de amor incondicional que nos llene hoy. Y así podemos recibir esa mente sufriente, ese espíritu sufriente. Tú lo tenías, Señor Jesús, y tú venciste. Y así nosotros, a través de ti, podemos también vencer los reproches y vituperios de otros hacia nosotros. Gracias, Señor, porque podemos conocerte a ti. Acércanos a ti más, Señor, en paciencia, en gentileza, en mansedumbre. Y hoy el Señor quiere sanar a aquellas personas que tienen diferentes heridas del pasado, que han sido acusados y que aún así escogen seguir a Dios. Ayúdalos, Señor, para que puedan ser siempre, tener gentileza y poder seguir amando. Tú nos redimes a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, nuestro más altísimo Dios y Rey. Sé con nosotros hoy. Tu espíritu, Señor, tu amor, tu gentileza, tu bondad, tu persistencia, Señor, hacia nosotros es asombroso. Escucha nuestras oraciones. El Señor nos mira. Nosotros tenemos diferentes dificultades en nuestra vida, puede ser en nuestra familia o en la iglesia. Hemos pagado un precio. Y hoy a través de Primera de Pedro tú nos dices, Señor, otra vez, que de la misma forma en que tú motivaste a Pedro para que recibiera ese espíritu, esa mente de sufrimiento, para que pudiera glorificarte a ti en los tiempos difíciles. Que tú, Señor, nos des a nosotros esto y que aquí en la comunidad de nuestra iglesia, de la iglesia 611, Árbol de Vida, podamos también tener esto y darlo a otros. Si usted fue herido en su niñez, si usted vivía en pobreza, o si usted persiste día a día por su fe en el mercado laboral, pero sufre, puede levantar su mano y usted le muestra a Dios. Dios, tú sabes, Dios, tú miras. Dios, tú sabes y Dios, tú miras. Y tú le dices al Señor, yo quiero tener esta mente de sufrimiento como tú, Señor. Y podemos orar a Dios para que Él nos mire y que Él mire nuestras oraciones.
Señor Jesús, te doy gracias. A través de este capítulo de hoy podemos ver que nuestro sufrimiento es como una ofrenda a ti, Señor, y estamos dispuestos a seguir tus pasos. Todas las soledades, todas las responsabilidades que nosotros cargamos, tú las miras. Pero hoy vemos que tú sufriste por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a orar en grupos. Tenemos que ser serios y velar en oración. En grupos de 2 o de 3, tomen sus turnos para que oren. Oremos los 3 puntos. Que a veces tenemos que orar porque nosotros tenemos diferentes ataduras y que el Señor nos ayude para poder salir de estas ataduras. Segundo, perdonar a aquellos que nos han herido. Entonces, orar para tener un amor ferviente. Tercero, oremos por la iglesia. Oremos por la comunidad. Para que podamos perdonarnos unos a otros. Y para que no busquemos venganza de unos contra otros. Digamos 3 veces Jesucristo y empezamos a orar. Jesús, Jesús, Jesús. El primer punto es que el Señor nos ayude a que como gentiles nos ayuden hoy como creyentes, pero que tengamos una renovación de nuestra mente y que podamos dejar esas vidas pecaminosas del pasado. Segundo, que nosotros oremos para tener amor ferviente y que no busquemos venganza de unos contra los otros. Entonces, número 1, tenemos que orar para escoger tener una mente que está dispuesta a sufrir y despojarnos de esa naturaleza como gentiles, de esa naturaleza pecaminosa. El segundo punto de oración es que oremos para que elijamos aceptar verdaderamente perdonar a otros, a los que nos han hecho daño. Y el tercer punto de oración es velar por la comunidad de la iglesia y no devolver mal por mal. Y al no hacer esto, al no devolver mal por mal, Dios y Jesucristo es glorificado. Perdonar verdaderamente a otros y tener un amor ferviente unos por otros. También pido al Espíritu Santo a que me dé un deseo o una voluntad para perdonar a aquellos que me han ofendido. Y yo decido perdonarlos a todos ellos. Amén.
todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pienso. En esto pienso, Señor. Te pido, Señor, que nos traigas a través de tu Santo Espíritu este versículo a nuestra mente a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestros días, a lo largo de las horas, Señor, para poder alinearnos con tu palabra, Señor, y para poder tener esa mente renovada, Señor, para poder hacer lo que tú nos has pedido. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros confesamos que estamos de acuerdo para renovarnos de acuerdo al espíritu, de renovar el espíritu de nuestra mente con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que no estemos o que no tengamos temor de los reproches, que podamos nosotros glorificar a Dios. Que tu Espíritu, Señor, nos llene, que tu iglesia se levante, Señor. Y que podamos tener amor reverente, amor ferviente de unos por otros, que tengamos esa mentalidad, Señor, dispuesta al sufrimiento, porque en los últimos tiempos nosotros te pedimos, Señor, que realmente nos equipes. Ahora podemos orar unos por otros, que tú, Señor, seas con nosotros. Y que en nuestro corazón podamos perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, aquellos todos que nos han herido. Un amor perdonador que sea con nosotros, Señor. Y como tu amor está en nosotros, nosotros podemos amar a otros. Y así la gente va a poder ver que nosotros somos tus discípulos. Y tú, Señor, te crucificaste porque nos amaste. Tú llevaste todas nuestras responsabilidades, todas las responsabilidades de nuestros pecados porque nos amas. Tú llevaste, Señor, la cruz. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie todos y así vamos a orar juntos de que nosotros podamos tener ese amor, esa mente que está dispuesta a sufrir. No es que busca uno activamente el sufrimiento, pero que está dispuesta a sufrir si eso se presenta. Por amor de Cristo, para glorificar a Dios. Aleluya. Nosotros te alabamos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, porque es gracias a ti. Que tenemos esta vida, Señor, y no importa, Señor, qué dificultades enfrentemos, Señor.
Oremos por aquellos cuyas vidas han sido acusadas desde el punto de vista del mundo. Aquí tenemos una lista de oraciones. Hay muchas millones de personas que han sido acusadas debido a su fe, que sus pertenencias han sido confiscadas o sus vidas están siendo amenazadas. Hoy día no solo porque tenemos esa mente dispuesta a sufrir, sino que oremos por aquellas personas que ya se encuentran en este momento en esa situación. Hermanos y hermanas de Corea del Norte, hay 10 países específicos donde se intensifica ese sufrimiento en contra de los creyentes. Ellos están enfrentando diferentes acusaciones, sufrimientos. Levantemos nuestras manos por aquellos países en donde el sufrimiento es tan intenso debido a las leyes en contra de los creyentes, y ellos están sufriendo por amor a Cristo. Más de 300 millones de personas siendo acusadas por su fe, y sus vidas han sido amenazadas. Hermanos y hermanas, hay más de 50 países donde los cristianos sufren altos y extremadamente fuertes niveles de persecución y discriminación por su fe en Cristo. Nosotros oramos en oración. Nosotros oramos por estos hermanos y por estas hermanas que se encuentran en sufrimiento debido a su fe en Cristo. A través de debido a este mapa, nosotros queremos ver a la cruz que se encuentra aquí en el recinto. Y a este sufrimiento en que ellos se encuentran, nos dirigimos y miramos la cruz y sabemos que sí hay este sufrimiento y que también hay la liberación de la mano de Dios, porque vemos muchos milagros y sanidades y prodigios y portentos en la iglesia de Cristo. Señor, nosotros sabemos que tú eres nuestro libertador y en ti nosotros tenemos esperanza gracias a la cruz. Que tu preciosa sangre, Señor, sea sobre toda la tierra. Escucha nuestras oraciones, Señor. Usa nuestras alabanzas, Acepta nuestras vidas, mi Señor, para interceder por estos hermanos y hermanas que se encuentran en todas estas situaciones de persecución. Tenemos nuestra esperanza en ti. Permite que estos hermanos y hermanas en tribulación y persecución tengan esperanza en ti.
Yo, Señor, me pongo en la brecha para interceder, Señor, para estar velando, para estar alerta y velad en oración. Yo soy débil, Señor, pero en ti soy fuerte, porque cada vez que yo oro, Señor, yo sé que tu mano se mueve. Mis oraciones hacen las cosas que mis manos no pueden hacer, porque cada vez que yo oro, las montañas son removidas, los caminos son enderezados y las naciones se vuelven a ti, Señor. Porque cada vez que yo oro, la mano de Dios se mueve. Y mi oración hace las cosas que mis manos no pueden hacer. Porque cada vez que yo oro, las montañas son removidas, los caminos son enderezados y las naciones se vuelven a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Tú nos has dado tu palabra, tu verdad, y nosotros estamos satisfechos. Tenemos las armas, tenemos estas 3 armas que hoy se nos han dado en 1 de Pedro capítulo 4. Así que nos aferramos a ellas, porque tenemos que prepararnos en el día a día. Y así podemos batallar contra el enemigo en cualquier momento. Oremos en el Espíritu para que esa mente de sufrimiento, y pongamos nuestra mano en nuestro corazón para que el Señor bendiga nuestros corazones. Y cuando enfrentamos la guerra espiritual, los sufrimientos, tengamos esa mente dispuesta al sufrimiento. Tú, Señor, vives en nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros creemos en ti con todo nuestro corazón y conectamos contigo. El sufrimiento que tú has enfrentado en la cruz y en la tumba, Señor. Gracias. No hay sufrimiento que tú no hayas enfrentado. Tú, Señor, sufriste. Hermanos y hermanas, reciban. Encuentren a una persona al lado de ustedes. Usted tómele la mano. Se dan la mano y los que están, yo proclamo en el nombre de Jesús que el amor de Dios está en ustedes y que ustedes tienen un amor ferviente por unos y por los otros y que es un amor ancho y profundo. Y tú nos bendices con esperanza plena. Tú nos miras, Señor. Te miramos a ti, Señor, no solamente en la cruz, sino también sentado en el trono, y vas a juzgar al mundo. Y nos vas a dar premios debido a nuestro sufrimiento. Nuestro amor va a ser premiado. Nosotros nos ponemos estas 3 armas. Yo les bendigo a todos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Vamos a ser bendecidos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.